Te exaltamos, te damos honra, te damos gloria. Gracias por esta noche. Gracias por lo que estás haciendo, Padre Celestial, y lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Digno eres de gloria, digno eres de honra. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a cada uno. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Danos, Señor, el querer y el hacer, tu voluntad. Abre nuestro entendimiento. Renunciamos, Señor, a toda ignorancia, a todo velo de incredulidad, a toda ceguera espiritual, a toda sordera espiritual, en el nombre de Jesús. En esta hora, Padre Celestial, Dios de gloria, Dios de poder, Padre eterno, Dios de gloria, Dios de poder, en el nombre de Jesús, porque no hay nada, Señor, nada que se pueda escapar de tu mirada, nada que pueda huir de tu presencia, porque escrito está en la palabra, escrito está, Señor, en el nombre de Jesús. Si subiera a lo alto, si huyere de ti, Señor, subiere a lo alto, de ahí me tomará tu mano, ahí me encontrarás. Y si me escondiere de ti en lo más profundo de la tierra, ahí me levantará tu diestra, tu mano de poder, Señor. Padre Celestial, en esta hora, Padre Celestial, en esta noche, es una noche de victoria, noche de gloria, noche de milagro, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, sanidad, bendición, entendimiento, revelación, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y cancelamos los planes del diablo que viene para hurtar, matar y destruir, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios de gloria, Dios de poder. Gracias, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, Felicita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a comenzar este estudio de la introducción del libro de Éxodo. Vamos a continuar porque cada jueves nos encontramos por este medio, por este canal, para estudiar la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Estamos en la introducción del libro de Éxodo y vamos a hacer un repaso de lo que dimos el jueves pasado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces vamos a empezar ya. Hoy es jueves, 21 horas, 20 de julio 2023 y estamos transmitiendo desde Asunción, capital del Paraguay, en el nombre de Jesús, de Asunción, Paraguay. Padre Celestial, gracias, los hermanos se están conectando en esta noche. El clima está agradable, sopla un viento, si no me equivoco, de noreste, pero no es sur porque no hace mucho frío. En el nombre de Jesús. Pero está agradable la noche, está muy agradable para salir a sentarse un poco también enfrente de la casa y estar compartiendo con la familia. Algunos abren su balcón, algunos abren el balcón y entra el fresco. Otros abren su ventana, entra el fresco en el nombre de Jesús. Qué bueno es eso. Gracias, Señor. Se van conectando también los hermanos. Vamos a tener hoy una oración poderosa al término de este curso. Vamos a estar orando, intercediendo otra vez por las necesidades. Todas las noches vamos a estar orando. Dios te bendiga, Nancy. Gracias por conectarte. En el nombre de Jesús. Gracias. Ahí está la pastora Diana. Buenas noches, pastora Diana. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios le Dios. bendiga. Dios le bendiga a todos. Muy bien. Buen día, pastor. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La pastora. Sí, La estoy en el pastora. monte Sinaí, acá atrás. Qué Acá atrás de mí bendición está el monte Sinaí. verles el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué interesante este medio que podemos estar conectados para orar, para estudiar la palabra, interceder por las necesidades del término del curso. En el nombre de Jesús. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que el jueves pasado estuvimos hablando sobre el libro de Éxodo. Usted tiene que entender que el libro de Éxodo fue escrito ¿por quién? Por Moisés. Moisés. Eso es, usted tiene que estar seguro. Éxodo, ¿quién escribió? Moisés. Entonces, vamos a hacer repaso con la siguiente placa.
hemos hablado de la introducción y vamos a hablar de Israel por un lado, la historia de la redención e Israel. Con Israel comienza la historia de la redención. Israel. Y desde Abraham hasta José. Todo esto abarca la historia de la redención. Es un símbolo. Y aparte de símbolo, es la historia, como dice esta introducción, de la redención de la humanidad. Comenzó con el pueblo de Israel, con los hebreos. Así es. Y eso se trasladó hasta nosotros, la iglesia de Cristo, hasta los gentiles. Eso es importante entender, que Dios ya comenzó la redención desde que, después de caer Adán y Eva, Dios comienza la redención cuando le sacrifica un animal para vestirle a ellos, porque ellos se tuvieron vergüenza por el pecado que cometieron. Ellos se vieron desnudos, tuvieron vergüenza y Dios le hace ropas. Ellos también agarraron del reino vegetal plantas para cubrirse, pero Dios sacrificó, hubo derramamiento de sangre ya ahí de un animal, del reino animal, y le cubre al hombre. Entonces de ahí comienza ya los procesos de redención, los procesos de liberación y de salvación. Se consuma con la salvación. Se consuma con la salvación cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, consumado es. Ahí la salvación se establece por medio de Él. Para todo aquel que en Él cree, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Entonces nosotros los jueves estudiamos el origen de nuestras raíces espirituales. Israel, la tribu de Judá. Jesús tenía raíz judía, tenía esa familia, la tribu de Judá, de ahí Él procede. Entonces Abraham también está en su árbol genealógico, está en su historia. José también está. Entonces son raíces espirituales lo que tocamos los jueves con la introducción o el curso de introducción al libro de Éxodo, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos avanzando en el nombre de Jesús. Vamos a leer rápidamente, así resumido, en forma resumida, para recordarnos. Israel y la historia de la redención desde Abraham hasta José, en el nombre de Jesús. Entonces, dice así, la vocación del pueblo de Israel. Fíjense que este material enfoca de un contexto casi histórico, como para que podamos situarnos cómo se le conoce al pueblo de Israel. Porque aquí dice la vocación del pueblo de Israel, es de suponer que el lector se habrá familiarizado con el libro de Génesis. Estamos hablando de que es importante leer el libro de Génesis antes de entrar en el libro de Éxodo. El Génesis está antes del libro de Éxodo. Entonces es importante conocer. ¿Por qué? Porque uno se tiene que dar cuenta de la importancia vital del llamamiento de Abraham. Abraham fue llamado por Dios para el desarrollo de la historia de la redención. Si bien la redención comienza con Israel, ¿verdad? Perfecto. Pero Abraham fue llamado para desarrollar el proceso de la redención para el pueblo de Israel y por ende para toda la humanidad, a hoy día. Las naciones en general iban perdiendo toda noción del hecho fundamental de Dios, único creador de los cielos y de la tierra, ideando cada uno su panteón de dioses según las tendencias y predilecciones de las razas y familias. Bueno, entonces en el contexto de este estudio, todas las naciones que rodeaban a Israel, al pueblo hebreo, eran paganas, tenían ídolos en cada esquina, ídolos en la habitación, ídolos en la sala, ídolos hasta en el baño tenían ídolos, hasta en el patio tenían también ídolos. Entonces eran naciones contra paganas, en el nombre de Jesús. Entonces, seguimos, perdón. Fue necesaria la separación de Abraham y sus descendientes de los pueblos paganos con el fin de que recibiesen revelaciones de parte de Dios. O sea que Dios establece una separación. Siempre cuando va a intervenir Dios, hace una separación de la luz con las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Eso también para nuestra vida espiritual. Cuando Dios interviene, cuando el Espíritu Santo interviene, separa las cosas. Separa las tinieblas y establece la luz. Entonces,
eh, Abraham tuvo que ser separado para recibir o ser el receptor de las promesas, el receptor de las revelaciones de Dios. Por eso es importante que entendamos que los libros del Pentateuco, penta significa 5, no tendrían más que un mero interés histórico y anecdótico aparte de la vocación del pueblo de Israel, como siervo de Jehová, dedicado a este servicio, siendo protegido y guiado por Dios de tal forma que por fin naciera en Israel el Mesías. El objetivo de apartarle a Abraham de toda su parentela, de toda su tierra, de todo el oficio que él hacía, porque él trabajaba en la casa de su papá haciendo imágenes también. Entonces, Dios le llama a Abraham y le saca de Ur de los Caldeos, le separa, le saca de las tinieblas y le lleva a que mire al invisible, mire con los ojos de la fe el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, eso hace, ¿verdad? Porque iba a ir preparando ya una nación que iba a salir de los lomos de Abraham, iba a salir y se iba a multiplicar como las arenas del mar, iban a ser numerosas como la estrella del cielo, iban a tener la bendición grande de Jehová, iba a ser una nación grande, porque de esos descendientes iban a ser, como dice este estudio, el Mesías, el Mesías, el Mesías que es Jesús, el Mesías que es el Hijo del Hombre, el Mesías que es el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret llamado el Cristo. Así es. Entonces Dios ya empezó a trabajar, empezó a separar, quitar las tinieblas y establecer la luz para que se vaya procesando, purificando la descendencia bendita que va a traer al Mesías a la existencia, en el nombre de Jesús. Así mismo es. Seguimos entonces. ¿Se acuerdan que la última vez quedamos nosotros hablando del mapa? Hay un mapa que le mostré, ahí está, ¿se acuerdan? Así quedamos el jueves pasado con este mapa, la ruta tradicional del Éxodo. Aquí está el río Nilo, el delta del Nilo. Aquí viene esta flecha, comienza aquí y termina aquí en Canaán. Fíjense, la península del Sinaí, aquí está el monte Sinaí. Usted ve esta imagen que está atrás mío, esta montaña que está aquí. Esta montaña que está aquí está en esta parte que estoy señalando con mi flechita blanca, que se llama el monte Sinaí. Yo estoy ahora en el monte Sinaí. Atrás mío, en mi espalda, está el monte Sinaí. Y así como usted puede ver en la flecha, aquí está situado el monte Sinaí. Enfrente está el Mar Rojo, lado izquierdo está Egipto, y aquí está la tierra de Canaán. Ustedes saben cómo se llama la tierra prometida, Canaán. Y se acuerdan de Jericó, la ciudad que cayeron sus murallas. Aquí está, en esta parte está Jericó. Y en esta parte que usted ve aquí, el gran mar Mediterráneo. Aquí está el mar Mediterráneo. Este es el Mar Rojo. El Mar Rojo que es lleno de sal. Lleno de sal está aquí el Mar Rojo. Y aquí está el mar Mediterráneo. En este mapa nosotros nos quedamos la última vez. ¿Se acuerdan? El jueves pasado. A partir de esta placa hay una nueva, hay varias placas nuevas que vamos a ir desarrollando. Bienvenida Belén, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente placa diciendo así, que hay condiciones geográficas y climatológicas, extensión y uso del territorio. Las fronteras de la República de Egipto de hoy son muy amplias. Vamos a hablar un poco de lo que es Egipto. Así como nosotros ayer tocamos la serie Reino de las Tinieblas y estamos hablando a profundidad de lo que es las áreas que ataca el adversario. Aquí en este curso de introducción del Éxodo vamos a conocer quiénes fueron los enemigos de Israel. ¿Me está entendiendo? Vamos a conocerle a los egipcios. Vamos a conocerle a ellos, su pensamiento, cómo son, cómo se organizan. En el nombre de Jesús. Y luego va a aparecer, a medida que vamos profundizando más y vamos estudiando, vamos a ir acercándonos a la columna vertebral de este curso. Ahí vamos a entender muchas cosas, vamos a tener un panorama mejor de lo que nosotros estamos creyendo, nosotros estamos profesando, estamos orando y estamos reclamando como hijos de Dios. Entonces, dice aquí que las fronteras de la República de Egipto de hoy son muy amplias y antes de la guerra con Israel, en junio de 1967,
Egipto se enfrenta con Israel. Acá dice 1967, hace poquito nomás. Se extendía desde Libia hasta Arabia y desde el Mediterráneo hasta Sudán. O sea que continúa y continúa hasta hoy el conflicto territorial entre Israel y los musulmanes, que vienen a ser todos los que están después de la muralla de Jerusalén, donde usted puede observar la mezquita. Ese era territorio de los israelitas, pero hasta ahora ellos reclaman. Ahí se profesa la religión musulmana, ellos adoran a Alá, ahí al otro lado de esa muralla. Entonces, hasta acá registra este estudio que en 1967 hubo un conflicto con Israel y se extendían desde Libia hasta Arabia y desde el Mediterráneo hasta el Sudán. Sin embargo, el 96% de este territorio es desierto. ¿Por qué se pelean si el 96% del territorio es desértico? Y solo un 4% sirve para la agricultura. Por eso el 99% de los egipcios habita el 4% del territorio nacional. Estas condiciones, en líneas generales, han existido desde los lejanos comienzos de su historia, pues Egipto está constituido fundamentalmente por franjas estrechas de tierra regables a cada orilla del río Nilo. Acuérdense de ese mapa que nosotros vimos, el río Nilo, ellos consideraban también que eran como su Dios. El río Nilo también ellos consideraban que eran como su Dios. ¿Por qué? Porque de ahí ellos se proveían de alimentos, podían navegar con sus barcas, podían comerciar, tenían visita de otros reyes y sucesivas cosas. Ellos inclusive también hacían sacrificio a sus dioses en el río Nilo. Por ejemplo, el cocodrilo, por ejemplo, era uno de sus dioses. El cocodrilo del río Nilo, ellos adoraban al cocodrilo del río Nilo. Fíjense, el yacaré que nosotros tenemos acá en el río Paraguay, río Paraná, donde sea, allá en el río Nilo era un dios. Y acá la gente agarra y pesca el yacaré y hace tortilla frita del yacaré y come. Y allá eso es delito. Delito es matar un yacaré allá en Egipto. Entonces, porque es considerado como un dios. Entonces, seguimos adelante. Las inundaciones del Nilo también tenían un significado. El río Nilo también, así como el río Paraguay, se inundaba totalmente en la zona. El Nilo Blanco nace en el lago Victoria, en el corazón de África. De África viene el río Nilo, juntándose con el Nilo Azul en Jartum, una ciudad que está por la zona. Este ramal nace en las montañas de Etiopía otra vez. Etiopía, otro lado. Y juntamente con el afluente de Atbara, es responsable de la célebre inundación anual. Quiere decir que hay varias ramas que desembocan en el río Nilo otra vez y eso hace de que se inunde cuando hay lluvias, cuando hay crecidas. En el nombre de Jesús. Bienvenida Alicia. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Gracias por conectarte en este curso de introducción al libro de Éxodo. En el nombre de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender que este río Nilo se llenaba cuando llovía por esas ramas que hemos mencionado, otros ríos también, provocaba inundación también en Egipto. Egipto también se inundaba un momento dado ciertas áreas, eso es lo que nos está diciendo. Hoy en día las fluctuaciones del Nilo se controlan por la gigantesca presa de Ozán. Hoy en día ya hay represas. Ya está bastante avanzado. Egipto es una nación, una ciudad moderna en este tiempo, pero permanece todas esas pirámides que usted conoce, todas esas cosas, sigue existiendo como recuerdo o como una reliquia, donde hoy en día todavía hay excursiones y hay expediciones, inclusive investigaciones arqueológicas todavía, en el nombre de Jesús. Pero en tiempos bíblicos, vamos a irnos a los tiempos bíblicos que a nosotros nos preocupan esta noche. Se notaban las siguientes fases normales de la inundación. Había fases de la inundación desde el punto de vista bíblico. Al derretirse las nieves de las montañas de Etiopía, por un lado de Etiopía venía el calor, se iba el invierno y venía el sol y se derretía Etiopía la nieve y desembocaba a través de una rama del río que mencionamos anteriormente, Advara, venía y se inundaba. Sí, ya se cortó la cámara.
Entonces, nosotros tenemos que entender aquí que había fluctuaciones, se controlaban, eso se controla hoy en día con una gran presa en Asuán, con otras pequeñas en distintos puntos del cauce central. Pero en tiempos bíblicos se notaban las siguientes fases normales de la inundación. Al derretirse las nieves de la montaña de Etiopía entre mayo y junio, nosotros ya estamos en julio, hace 2 meses atrás esto ya sucedió, pero hay una presa grande en el río Nilo ahora. Se producía un gran aumento en el caudal del Nilo Azul y el Advara, notándose la elevación del nivel del agua en Egipto de junio a agosto. Quiere decir que estamos en los meses en que hay crecida en el río Nilo, llegando a su punto máximo en los primeros 10 días de septiembre y declinando el caudal después de estas fechas. Hasta septiembre hay crecida ahora en el río Nilo. Ahora están ellos con crecida, aumenta el nivel. Muy bien. Entonces, seguimos aquí en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Eso era. Seguimos adelante. Muy bien, la siguiente placa. Amén, pastor. Los egipcios aprovechaban la inundación por medio de un intrincado sistema de canales y diques. Tengan un poquito de paciencia porque vamos a llegar ya a la parte importante. Y las aguas dejaban tras sí sedimentos, barro fino traído en muchos barros que fertilizaban las tierras regadas. Una inundación abundante suponía buenas cosechas. En cambio, una escasa las menguaba hasta el punto de producir sequías y hambre. Un exceso de agua podía destrozar los diques también y por esta causa perjudicar las cosechas. Es fácil comprender que toda la vida del país dependía del río, directa o indirectamente. El Nilo constituía además la gran vía fluvial que facilitaba toda clase de transporte desde el norte hasta el sur y en dirección inversa. O sea que río arriba y río abajo. Las lluvias que caen en Egipto son tan insignificantes que apenas afectan la producción agrícola. Acuérdense que el río Nilo se inundaba porque en Etiopía había deshielo. Se iba la nieve, se derretía la nieve y bajaba por su caudal, por un río ramal, hasta inundarlo. Hasta septiembre permanecía la inundación y ahí se aprovechaba para meter el agua y irrigar los campos de Egipto. ¿Por qué estamos hablando del río Nilo? ¿No le llama la atención el libro Éxodo y el río Nilo? ¿Qué sucedió en el río Nilo? ¿Qué información tenemos del río Nilo en el libro de Éxodo? A ver si ustedes pueden acordarse. ¿Qué pasó en el río Nilo? ¿A quién se le encontró en el río Nilo? ¿Quién fue hallado en el río Nilo de Egipto, según el libro de Éxodo? A Moisés, pastor. A Moisés. Sí, a Moisés. ¿Qué pasó con el río Nilo después de que Moisés se fue a hablar con Faraón y Faraón no quiso soltar al pueblo? ¿Qué pasó con el río Nilo? ¿Qué le sucedió? A ver si leyeron ya Éxodo. Se convirtió en sangre, dice el pastor. Muy bien, se convirtió en sangre. Por eso nosotros estamos hablando de la información que rodea al río Nilo. Así cuando usted lee que Moisés fue encontrado en el río Nilo, cuando la hija de Faraón se bañaba y estaba ahí, vino Moisés, rescató. ¿Qué significa el nombre de Moisés? Rescatado las aguas. Muy bien. ¿De qué aguas? ¿Del río Nilo? Del río Nilo. Muy bien, y por eso estamos hablando del río Nilo en esta noche. Estamos hablando, conociéndole el río Nilo, que no tenía agua suficiente para irrigar la agricultura de Egipto. Tenía que haber un deshielo en Etiopía para que venga de la nieve, se descongelaba y caía eso. Venía por un ramal, por una vena, venía por un río que estaba ahí entre Etiopía y Egipto. Y ahí recién se inundaba y duraba desde junio hasta septiembre la inundación.
junio, julio, agosto y septiembre. 4 meses subía el río. Había inundación y ahí los egipcios aprovechaban para irrigar sus campos. En el nombre de Jesús. Entonces, el río Nilo constituía además la gran vía fluvial que facilitaba, estamos hablando, en ese tiempo había barcos, vamos a decir así, barcas, que iban y venían, río arriba y río abajo, en el nombre de Jesús. ¿Seguimos entonces? Amén, pastor. Los egipcios aprovechaban la inundación por medio de un intrincado sistema de canales y diques, como hemos hablado, canales y diques, para que usted se pueda entender. En las tempranas épocas de la historia de Egipto existían los reinos del norte y reino del sur. Había 2 reinos que correspondían a la configuración geográfica del país, reino del norte y reino del sur. A veces cuando usted lee egipcio, estuvo esclavizado el pueblo hebreo 400 años en Egipto, y entonces usted escucha, había 2 reinos y había ¿cuál? Reino del norte y reino del sur, que correspondían a la configuración geográfica del país, extendiéndose el reino norte desde la primera catarata hasta la punta sur del delta. El delta es donde comienza, donde las aguas se dividían en distintos ramales, creando las tierras pantanosas y fértiles del norte. En la parte norte había fertilidad porque entraba más el agua. Tebas era la capital natural del reino del norte y Memphis del reino del sur, uniéndose los 2 reinos bajo la doble corona de los faraones en tiempos prósperos. Ellos entendían todo cuando había prosperidad. Los faraones Kixos establecieron su capital en Avaris, Tanis, cerca de la tierra de Gosén. A ella hay algo bíblico que conocemos, la tierra de Gosén, como consecuencia natural de sus intereses en países al este de Egipto. Al este de Egipto estaba la tierra de Gosén. Tierra, ¿se acuerdan la bendición de Abraham que le dijo Dios? Tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? De los panes y de los peces. Tierra que tú no edificaste. ¿Seguimos? La historia de Egipto, principio de historia y de literatura sobre el 4.º milenio antes de Cristo, las condiciones geográficas del Valle del Nilo se habían estabilizado lo suficiente como para permitir el desarrollo de la agricultura y por siguiente la habitación continuada de las francas fértiles de las riberas. Los habitantes originales eran camitas de África, pero en épocas posteriores infiltraciones asiáticas modificaron la raza y sobre todo influyeron en la estructura del idioma, haciéndose posible el desarrollo de la cultura que llegó a alturas impresionantes. Ya en el 3.º milenio antes de Cristo, las ideas se expresaban muy antiguamente por medio de los jeroglíficos. ¿Se acuerdan? Jeroglíficos. Ellos dibujaban. Dibujos estilizados se llama. Jeroglíficos, ahí dibujaban al perro, al yacaré. Inclusive también había gigantes en esa época y ellos dibujaban gigantes, así, cosas así. Entonces, seguimos avanzando. Había dinastías también. Es muy conocido que la larguísima historia de Egipto se divide normalmente por referencias de la dinastía de los faraones, perdiéndose las primeras en las neblinas de la historia. El 3.º milenio antes de Cristo vio el levantamiento de la caída de la dinastía del periodo arcaico, las del reino viejo, cuando comenzó el auge de la civilización, y las del primer periodo intermedio, o sea, la dinastía 7 al 11. Eso vamos a ir explicando más adelante. Desde el punto de vista de nuestro estudio nos interesa el movimiento del 2.º milenio antes de Cristo. Acuérdense, 2.º milenio antes de Cristo. Ahí es donde nosotros vamos a enfocarnos porque hay cosas desde el contexto bíblico. Entonces, dice así, en cuyos principios floreció el reino medio con las dinastías 11 y 12, lo que se llama el segundo periodo intermedio. Dinastías 13 al 17 abarca los reinados de los faraones extranjeros, los Kixos, y por lo tanto la historia de José. José en Egipto, acuérdense aquí, 2.º milenio, los Kixos, los del norte, reino del norte, porque había fertilidad,
Acuérdense del sueño que tuvo José de vacas flacas y vacas gordas. Estamos llegando a ese tiempo. Fecha aproximada para este periodo son 1786 y 1570 a.C. El Reino Nuevo o el Imperio incluye la dinastía 18 al 20, 1570 y 1085 a.C. Y empieza con el rey que no conocía a José. Había un rey que no le conocía a José. Eso está en Éxodo 1:8. Y ahí dice la palabra de Dios que no le conocía. Por eso el pueblo hebreo pasó esa esclavitud también. Aparte del error de Abraham y de la indemnización que Dios hace para poder proseguir con la historia de la redención de la humanidad, primero con su pueblo y luego con los gentiles que somos nosotros a través de Cristo. Entonces dice aquí que José, había un rey en Egipto que no le conocía a José. Abarcaba periodos de gran poderío con conquista de Canaán y Siria, pero también pasaba por épocas de confusión y flaqueza, las vacas flacas. Durante gran parte de este periodo los faraones consideraban que su imperio incluía Canaán y Siria, aunque los reyesuelos de Canaán peleaban entre sí hasta la época de la conquista bajo Josué. Aquí también, no solamente que se exterminó totalmente el pueblo de Egipto después de que el Mar Rojo se cerró, sino que aquí dice que hasta los tiempos de Josué seguían peleándose ellos entre sí. Seguía existiendo ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que acordarnos también. Y muchas veces no rendían más que homenaje muy nominal a los faraones de Egipto. Entonces Josué también escuchó. Josué era un hombre temido por toda la tierra en ese entonces. Se le conocía que era guerrero, que era conquistador, Josué y Caleb. Seguimos adelante. Entonces tenemos aquí que el estado de cosas existente en la época de 1400 y 1360 a.C. se revela gráficamente por la correspondencia diplomática entre la corte de Egipto y sus vasallos. Cananeo allá en Tel Amaina, en Egipto, contiene una referencia de los Abiru, eso vamos a ver más adelante. Pero no parece que este pueblo o grupo de pueblos pueda identificarse con los hebreos o israelitas que entraron en Canaán bajo el mando de Josué. Quiere decir que eran hebreos los que entraron con Josué. Eso es lo que nos está queriendo decir. No hubo una mezcla. No es que salieron con el pueblo hebreo también algunos egipcios y se mezclaron con ellos y entraron en Canaán, en la tierra prometida, sino que eran exclusivamente hebreos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí de lo que ellos creían. Acuérdense que Egipto es considerado como el mundo del pecado. Egipto, nosotros, la iglesia de Cristo, llamamos a Egipto el mundo del pecado. A veces usted conoce algún testimonio cuando empieza a decir, yo le agradezco al Señor Jesucristo porque me sacó de Egipto y está aquí en Asunción, Paraguay. Y usted le pregunta, ¿de dónde te sacó el Señor? De Egipto, pastor, me sacó. Pero vos estás acá en Asunción, de Egipto está al otro lado del mundo. No, me sacó del mundo de pecado, pastor. Ya entiendo. Entonces, Egipto, nosotros le llamamos al pecado. Es importante que usted sepa también identificar eso. ¿Usted Muchos escuchó más alguna? vienen a la iglesia, pastor, le dice, pregunta y dice, oye, me Egipto, ve. Hermano fulano, oye, Egipto, ve. Se fue con la faraona, con los faraones se fue. Sí. Se fue a Egipto, y bueno, ¿y cuándo Pío tomó su avión para irse al otro lado del mundo? No, está en pecado. Bueno, entonces usted tiene que saber eso, que la religión de Egipto era plural, había pluralidad y localización de los dioses. Sin duda, los dioses que llegaron a destacar más y en la imaginada jerarquía celestial tuvieron su origen en las divinidades locales que protegían los habitantes de los pueblos y ciudades que se levantaban paulatinamente a lo largo del valle del Nilo, otra vez el río Nilo. A pesar de los esfuerzos teológicos de los sacerdotes de los dos reinos
y del Reino Unido, los egipcios nunca llegaron a elaborar un sistema politeísta coherente, excepto cuando el faraón hereje de Akenatén era terrible, estableció el culto. Ni la suegra no le quería a Akenatén. La Ah, suegra no quería saber nada de la Akenatén. Dice aquí, estableció el culto del dios Sol y Ra. Dios Sol y Ra. A veces usted no escucha de que hay gente que adora al sol. Hay gente que dice, yo no necesito, yo no sé, mi Dios no es Jesús, yo no me voy a la iglesia, yo no leo la palabra, yo le adoro al sol. No sé si usted alguna vez escuchó eso. Salen y toman el sol. Hay gente que sale y toma sol. Y hay una vitamina que viene también. Pero hay otras personas que llegaron a entender de que se recibe energía del sol. Nosotros sabemos que hay vitamina, no me acuerdo la vitamina que se recibe, pero hay una vitamina que uno recibe cuando toma el sol. No sé si es vitamina D o vitamina B o no sé, pero hay una vitamina que viene. A veces es demasiado blanco, uno ya está vitamina K, ya está amarillo, blanco, cosas así, vitamina ¿verdad? K, dice. ¿Eh? Vitamina K, dice. Vitamina K, muy bien, gracias por ayudar. Vitamina K, dice. Entonces eso llega y esta gente adoraba al sol, recibían energía ahí, dice que salían y tomaban el sol ahí. Entonces se estableció el culto del dios Sol y Ra, con la exclusión de otras divinidades. Como hijo, como hija de Dios, ¿qué pasa si de repente le encontramos a los hermanos ahí en el sol? Está el hermano, la hermana está en el sol. ¿Y qué va a hacer en el sol? Bueno, está trabajando bajo el sol, porque Dios dice que con sudor vas a comer el pan de cada día. Perfecto. Pero hermano, hermana, ¿qué estás haciendo vos bajo el sol? Y estoy aquí recibiendo energía. No. Entonces dice aquí de que se creó un culto al dios Sol y al dios Ra, con la exclusión de otras divinidades. Su experimento no era un monoteísmo genuino, digo bien, sino sobrevivió a su fundador, puesto que los egipcios se sentían íntimamente ligados a los dioses que ya conocían. Bueno, en palabras más, palabras menos, estamos hablando de una naturaleza caída, de una nación que cayó por el poder de Dios. Ellos tenían la estructura, tenían la ingeniería, tenían el estudio de la astronomía, tenían el estudio de la albañilería, tenían todo lo que usted quiera entender y saber hoy en día, pero no les sirvió nada con el poder de Dios. El poder de Dios fue superior a todos el poder que ellos estaban acumulando en la época. Dios es poderoso y fue poderoso en el nombre de Jesús. Él hizo posible. ¿En qué ciencia, en qué nación o en qué cabeza, cómo y hasta ahora no pueden entender y no pueden identificar, no pueden darle la explicación de cómo se abrió en dos el Mar Rojo? Todavía ellos no pueden entender cómo este monte Sinaí que está aquí atrás de mi espalda se derritió como cera. Dice que los turistas que van al monte Sinaí, lo suben, escalan y pueden ver que la piedra está ya disecada porque fue derretida por un fuego grande. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos tiene que ayudar a nuestra fe y a nuestra oración, porque el monte Sinaí que habla el libro de Éxodo, donde Moisés se encontró cara a cara con Dios, donde recibió la ley, los mandamientos, los estatutos para su pueblo, ese lugar existe hasta hoy en día, es real. Uno puede ver no solamente el monte Sinaí, está el monte Horeb, está el Ararat, donde cayó el arca de Noé. Todos estos montes existen. Entonces el libro de Éxodo, aparte de ayudarnos a entender el origen de nuestras raíces espirituales, el proceso de Dios para la redención nuestra por medio de la fe en Cristo, también abarca mucha información histórica, revelación también para nosotros. Quiere decir que usted y yo no podemos nosotros escatimar, tampoco podemos hacer un costado que aquel Dios poderoso que descendió en el Sinaí,
aquel Dios poderoso que levantó y que guardó y que rescató a Moisés, aquel que estuvo con él, aquel que le dio también fuerza, su presencia y sabiduría a Moisés, y también a José, Moisés y José, que son columnas espirituales del contexto del Antiguo Testamento. Nosotros no podemos negar, porque cuando somos hijos de Dios y oramos a un Padre todopoderoso, aquel mismo Dios que estuvo con Moisés, aquel mismo Dios que estuvo con José, también está contigo, también te levanta, también te fortalece y también te cubre en el nombre de Jesús. Por eso, como estamos orando al principio, estábamos clamando para que la poderosa mano de Dios descienda en esta noche sobre ti, en el nombre de Jesús. Así como estamos estudiando nosotros introducción al libro de Éxodo, estamos aprendiendo cosas de donde pasó el poder de Dios, de donde Dios intervino. Estamos hablando de algo natural que todavía existe hoy en día. Usted puede, si Dios permite, usted puede ir a mirar esas cosas y Dios le va a bendecir con grandes recursos y usted va a poder ir a apreciar las maravillas de Dios en el nombre de Jesús. Donde Dios obró, donde Dios vino, donde Dios se estableció, donde Dios habló a su pueblo. Qué interesante que nosotros estudiemos en esta noche y aprendamos más sobre el libro de Éxodo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que Amén. entender que aquí hay citas bíblicas en este estudio. Vamos a ir ahí en el nombre de Jesús. Éxodo 1:8. A ver si alguien puede leer Éxodo capítulo 1, versículo 8 en la Biblia. Vamos a escuchar. Éxodo 1 al 8, pastor. Éxodo 1, vamos a leer después 8, capítulo Versículo, 8. versículo 8 No, el 1 vamos a leer capítulo hasta el 1, 8. 1 y después el capítulo 8. Ah, bueno. Estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob, Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nefalit, Gad, Aser. Los descendientes de Jacob sumaban en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. José y sus hermanos y todos los de esa generación murieron, pero como los israelitas tenían muchos hijos, se multiplicaron de tal manera que llegaron a ser muy poderoso el país, exalta llenos de ellos. Amén. Lo que le dio el poder entonces a Egipto fueron ¿quién? El pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Porque la bendición de Dios reposa sobre su pueblo. Hoy Amén, en pastor. día, sí, la bendición de Dios reposa sobre la iglesia. Bueno, ahora el capítulo 8 que dice, vamos a leer por capítulo 8. Amén, pastor. Amén, te escuchamos. Más tarde hubo un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José y que le dijo a su pueblo: miren, el pueblo israelita es más numeroso y más poderoso que nosotros, así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que en caso de guerra se ponga de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y que vayan de este país. Entonces había un rey de una dinastía diferente, que no conocía y le dijeron, ¿verdad? Que los hebreos son grandes, son poderosos, ¿verdad? Sí, Y están creciendo en número. Y le estaba advirtiendo ahí que algo tenían que tramar para frenarle, ¿verdad? Porque pues, ellos temían de que se vuelvan aliados a sus enemigos y le hagan la guerra.
Quiere Ah, decir que pastor. Egipto podía perder una guerra contra los hebreos también. Amén, pastor. Entonces ahí tenemos que entender que la estrategia de Egipto fue esclavizarle por 400 años también. Amén. Pero si ellos reconocieron que eran muchos, eran poderosos. Amén. ¿Y por qué entonces se dejaron esclavizar? ¿Verdad? Esa es la pregunta, ¿verdad? Si eran más numerosos que ellos. ¿No se hace usted la pregunta? Claro. Porque si eran más poderosos, se multiplicaban más, ¿por qué ellos permanecieron esclavos por 400 años? Esa es la Y así pregunta. como nosotros los seres humanos, pastor, Muy bien, ¿cómo es así eso? como nosotros los seres humanos también, a veces tenemos mucho conocimiento, pero nos dejamos también de esclavizarnos de algo que ya sabemos que no es bueno. Y así también, Sí. amén. Miren, ellos venían, todas esas familias que mencionaste en el capítulo 1, todos Sí, conocían a Abraham, todos le conocían amén, a Jacob, Israel, todos le conocían a cómo operó Dios en ellos. Y ellos entraron a Egipto, entraron así. Entonces, ellos hablaban con José y amén, José también hablaba. José se identificó después, ¿se acuerdan el proceso de José para perdonar a su hermano y su papá? Eso. Entonces, Éxodo 1:8 dice, vamos a ir a otra cita bíblica que encontramos aquí en el nombre de Jesús. Creo que una de las placas estaba teniendo también. Vamos a ir buscando para ir entendiendo un poco más. Éxodo, esto ya leímos. Éxodo del 9 al 10, Éxodo 1, 9 al 10 ya leímos. Eso leyó la hermana Gloria. Muy bien, sigue Éxodo 1, 9 al 10. Acá hay otro. Vamos a ir a Génesis capítulo 41 y después vamos a leer 47. Génesis 41, vamos a ver qué dice, porque aquí en esta placa dice que el estado del desarrollo del pueblo al morir José, la experiencia de Abraham, hombre de fe y receptor de las promesas y del pacto, forman la base que sustenta la historia posterior del pueblo de Israel. Al morir José, no hubo aumento numérico del pueblo hasta que nacieron los 12 hijos de Jacob, también llamado Israel. José, hombre fiel y sumiso a la palabra de Dios, llegó a ser el medio de conservar al pueblo durante los 7 años de hambre que se describen en Génesis 41 y 47. Leemos entonces Génesis 41. ¿Tenemos ahí en la vista? ¿Alguien tiene Génesis 41? amén, pastor. Amén, te escuchamos. Pasaron 2 años, un día el faraón sonó que estaba de pie a la orilla del río Nilo y que del río salían 7 vacas hermosas y gordas que comían hierbas entre los juncos. Detrás de ellas 7 vacas feas y flacas salieron del río y se pusieron. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. En las 7 vacas flacas, el año de sequía, de hambruna, de necesidad. ¿Se acuerdan que el Nilo no tenía suficiente agua para irrigar sus campos? Dependía del deshielo de la nieve de Etiopía. Eso leímos también. Y acá estamos hablando de que tuvo aquí, si me podés repetir, José tuvo el sueño, ¿verdad? O Sí, Faraón. José. José Bueno, interpreta los sueños de Faraón. el faraón entonces tuvo sueño. El faraón Sí, tuvo el sueño y José le interpretó amén. que del río Nilo salía esas vacas gordas y flacas y las flacas le comieron a las gordas. Entonces, habla de tiempo de sequía y tiempo de abundancia. Entonces, Amén.
el capítulo 47, a ver qué dice 47 de Génesis. En ese tiempo faltaron las aguas del Nilo, ¿se acuerdan? Eso por qué no venían las aguas del Nilo, porque dependía del deshielo de Etiopía. Génesis 47. Amén. El uno, pastor. Sí, capítulo 47, todo el capítulo 47 que necesitamos escuchar. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tenían han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén y de los pos- postreros. Ay, espérate que dice, los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro, vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas, son tus siervos. Tengo poca luz acá, pastor, por eso. Sí, te entiendo, pero ya está esa parte que de la tierra de Gosén. Acá en el material dice, siendo ya gobernador Egipto, le fue posible colocar a sus parientes en la tierra de Gosén, al este del delta del Nilo, lugar alto apartado de las corrientes principales de la vida egipcia y a la vez la tierra fértil y muy adecuada para la multiplicación de un pueblo de ganaderos. Fíjense cómo José le llevó a la tierra más fértil a su pueblo, a su gente. Él tenía el poder, él gobernaba, era gobernador de Egipto, él llegó a tener el anillo principal ahí. Entonces hace de que le lleve su gente en una tierra fructífera. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 47. Y el capítulo 41 de Génesis está hablando también del sueño de Faraón, de lo que había sucedido. O sea que todo esto estaba preparado para la intervención poderosa de Dios. Hay procesos nuestros que Dios prepara para manifestarse, para manifestar su gloria, para manifestar su mano de poder. Por eso nosotros tenemos que estar expectantes, con hambre de Él, hambre de su presencia, que el Señor va a hacer, se va a glorificar en este problema, algo va a hacer el Señor va a abrir otra vez camino, el Señor va a proveer, va a salvar, va a rescatar, algo hará a Dios, algo va a hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que tener eso en el corazón, orando en esa forma, orando, Señor, tú harás algo. La fe es lo que le agrada a Dios, esa fe, eso es lo que uno cree en el nombre de Jesús. Así es. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Entonces, cuando estamos hablando del río Nilo, vamos al mapa otra vez. Vamos al mapa, hemos pasado el mapa aquí. Aquí está, el delta del Nilo, la tierra de Canaán, aquí está. Miren, toda esta parte era fértil. Bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estamos entonces ya alguna pregunta, algo más que quieran aportar o quieran saber sobre el Éxodo. Es importante que pueda consultar o quiera aportar algo antes de empezar a orar en el nombre de Jesús. Fíjense que Y José, pastor, sí, pasó un gran proceso, pastor, para llegar a ese nivel. sí, no fue, Que no se dejó. fue de balde de la cárcel, todo eso. Ahí sí, por eso hay que De leer que tuvo primero que irse Génesis. en la cárcel, todo ese proceso pasó Sí, él. así es.
¿Y Y por qué no va a tocar a nosotros tan fácilmente llegar, verdad, pastor? así está. No, 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 no. Si Amén. ellos pasaron por eso, todo, porque Sí, Dios no comparte su gloria y su fama con cualquiera, ¿me está entendiendo? No, no, es con cualquiera, no, debe haber fe, entrega, santidad, ¿verdad? Perseverancia, todas esas cosas es lo que, lo que seguirle a Cristo, ser obediente. Nadie es perfecto, sabemos bien que nosotros no estamos en el proceso, pero podemos, porque el Señor nos da los recursos espirituales para vencer. Eso es cierto. Fíjense todo lo que pasó José para llegar a lo que fue. sí. Algo había en él, porque dice que él dijo que cuando el pueblo de Hebreos sale de Egipto, mis huesos se han trasladado con ustedes. Hasta sus huesos llevaron los hebreos. Eso es lo que llama la atención. Llevaron, hasta sus huesos llevaron. No quedó nada en Egipto de los hebreos. Dice que los egipcios inclusive, los faraones recibieron orden de arriba, como se dice, de parte de Dios, de entregarle todo su oro. Ellos le entregaron todo su oro. Ujú. Ellos salieron, no salieron pobres. Ellos no salieron pobres de Egipto. Fíjense, ellos salieron con el oro de ellos. Inclusive le daban animales, le daban esto, aquello. Le daban pieles, le daban esto, aquello a los egipcios. ¿No? Y llama la atención. Pero después vino una gran trampa de ellos, ¿viste? Empezaron a que vayan hacia el desierto y después ellos le siguieron para matarle. Le dieron todo para que crean que se vayan confiados ellos. Ujú. Y después Faraón se levantó. Se levantó Faraón para perseguirle. No, esto es algo tremendo. Y así cuando cruzaron a tierra seca, cuando se abrió el mar, cruzaron a tierra seca, también pasó todo el oro de Egipto ahí. Se fueron todos con las riquezas. Dice que las egipcias arrancaban todo su aro, sacaban todos sus piercing, todas estas cosas, sacaban todo acá y le tiraban a los hebreos así, le daban en bolsa eso. Todas esas cosas, el oro. Después usted puede tener y puede certificar eso. ¿Por qué el oro? ¿De dónde me decís eso? Acuérdense cuando Moisés subió al Sinaí, justamente este monte que está aquí atrás mío, sube y el pueblo se impacienta y del oro que trajeron de Egipto, ¿qué hacen? Un becerro de oro, ¿se acuerdan? Hacen un becerro de oro. Sí, Bueno, entonces, qué gracias, interesante gracias. que sepamos eso, que Egipto tiene muchas cosas. Inclusive hay una promesa en el libro de Isaías que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Estamos hablando del pueblo hebreo en el contexto de un siervo de Jehová. Estamos hablando de que ellos, de ese pueblo de hebreo, sale de esa descendencia de ellos, sale la semilla perfecta que se llama Cristo de ellos. De Egipto llamé a mi hijo. Vamos a decir así, del mundo. Ahí como dice, ¿y dónde está el hermano? Y en el mundo, en Egipto se fue. Bueno, entonces, del Mm. mundo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Dios prepara siempre en su soberanía. Él prepara las cosas. Eso nunca tenemos que olvidarnos. Esto nos tiene que ayudar a nosotros. Dios está preparando conversión, bendición, sanidad, liberación. Y va a llegar el momento, así como sucedió al pueblo de Israel, o al pueblo Amén. hebreo, en su contexto de este Amén. estudio, el pueblo hebreo. Amén. Amén, pastor. Qué interesante. ¿Algo más que quieran acotar para empezar a orar en el nombre de Jesús? Bueno, entonces llegamos a la placa número 18. Hemos hablado de la religión, hemos hablado de la inundación del Nilo, hemos hablado de la dinastía de los egipcios, hemos hablado de las naciones que rodeaban a Egipto, hemos hablado del reino del norte, el reino del sur, del lugar donde había prosperidad también, donde se llamaba, ¿verdad?, la tierra de Gosén, vamos a decir así, donde José le introdujo a su pueblo, a su gente. De todo eso nosotros hablamos también. También hablamos de un faraón terrible que se llamaba Akenatén, que estableció la adoración del sol y de Ra también. Entonces,
Todas esas cosas, ¿de dónde procede la adoración del sol? Procede de este Akenatén que habla aquí este estudio. ¿Y de dónde sale este Akenatén? Tiene que llamar la atención. Ellos no eran hijos de Dios, ellos no eran hebreos, eran de otras naciones. Bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos entonces, damos gracias a Dios en esta noche y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que si hay situaciones que estamos pasando, el Señor nos ayude en esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios en el nombre de Jesús. Querido Dios, en esta noche, gracias te damos por este estudio, Señor, que estamos haciendo sobre el libro de Éxodo, la vida de José, Señor, el tiempo, Señor, de aquel faraón que no le conoció. En el nombre de Jesús, todas esas cosas que tú preparaste, que te pertenecen a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, y que hoy como hijos tuyos queremos aprender más sobre tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, Espíritu Santo, en esta hora te pedimos, Señor, esa gracia, ese favor, esa unción, Señor, sobre cada uno de tu hijo y tu hija que están conectados. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos las gracias y tomamos la autoridad en Cristo. Y Señor, cancelamos los planes del diablo que viene para hurtar, matar y destruir en el nombre de Jesús. Anulamos los planes del diablo, cortamos en el nombre de Jesús. Anulamos, Señor Dios mío, y quebramos en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo ha lanzado, todo lo que el enemigo ha hecho, ya sea división en las casas, ya sea división en los hogares, ya sea que ha generado y levantado problemas, en el nombre de Jesús queda anulado. Reprendemos esos problemas, reprendemos el miedo, reprendemos el temor que viene del adversario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos que tu mano de poder esté, Señor, extendida sobre nuestras casas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de poder, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, por la autoridad de tu nombre, Señor, empieza a sanar, empieza a levantar, empieza a liberar. Padre Celestial, te pedimos escuadrones de ángeles que empiecen a acampar alrededor de nuestras casas. Guarda a nuestros hijos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Celestial, esa cobertura tuya lleva todo quebranto, toda preocupación. Escrito está en la palabra: estad quietos y ve la salvación de Jehová. En el nombre de Jesús, tú tienes el control de los hombres, tú tienes el control de la tierra, tú gobiernas, el cielo gobierna sobre la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos todo demonio que viene a perturbar, reprendemos toda hueste espiritual de maldad que viene a perturbar. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor Dios mío, sanidad. En el nombre de Jesús, fuerza de Dios. Señor Dios mío, renueva las fuerzas. En el nombre de Jesús, de tu sierva, de tu hija, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro victoria, declaro victoria, declaro victoria, en el nombre de Jesús de Nazaret sobre tu vida. Declaro victoria en tu casa, declaro victoria en tu familia, en tu trabajo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La bendición de Dios reposa sobre ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Declaramos, Señor, Dios mío, que mañana vendrá la victoria. Mañana vendrá buenas noticias. Si por la noche viene el lloro, por la mañana vendrá la misericordia. En el nombre de Jesús. Por la mañana vendrá la misericordia de Dios. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que tenga un buen descanso, que amanezcas bien y nos volvemos a ver pronto. Amén, pastor. Saludos a todos. Amén. Igualmente. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Buenas